Seguimos con más información. Tu escuela en casa está ya inundando tu hogar con temas que son de interés para la familia. Este ciclo de charlas organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias para acompañar a papá, mamá, la familia ampliada en lo que es este sistema que se ha generado de interacción con el acompañamiento de los padres, las actividades académicas. No se olviden que a partir del 18 se renueva la actividad académica a través de las plataformas del MEC. Nosotros estamos en momentos de receso escolar para que podamos tomar fuerzas y escuchar lo que dicen los especialistas. Noemí nos acompaña en lenguaje de señas. ¿Cómo estás, Noemí? Muchas gracias. Las formas de comunicación 0971-200586. La crianza positiva de nuestros adolescentes, y realmente es algo que nos embreta porque ¿quién no tiene un adolescente en casa? Y lo ha tenido o vienen alumnos que van a estar creciendo en esta etapa. ¿Cómo trabajar con ellos? Se encuentra con nosotros la licenciada Glenda Maldonado. Ella es de la Dirección General de Desarrollo Educativo. Ella es psicóloga también. ¿Cómo estás, Glenda? Pero muy bien, muy buenas tardes. Bienvenida. Para todos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo trabajamos el tema de los adolescentes? Crianza positiva de quienes están en el momento más explosivo de la vida. Así mismo. Los adolescentes. Así mismo. Y rebeldes de por sí. Esa es una característica esencial. Si el adolescente no es rebelde, no es adolescente. Claro. Ahora es la... No, no es así. No. ¿Cómo trabajamos con ellos? Porque son chicos con una creatividad y una genialidad, los adolescentes. Los padres creo que tenemos que estar preparados y munidos con muchísima paciencia. Es lo que tenemos que recordar es cuando fuimos inclusive adolescentes. Sí. ¿Qué adulto yo necesité cuando fui adolescente? Entonces tratar de recordar eso y entregarle eso a nuestros adolescentes. Epa, es como hacer una introspección muy interna. Así mismo. Pero cuando la personalidad de nuestros hijos es distinta y diversa, como decía la psicóloga. Y por eso tenemos que conocer a nuestro adolescente, cómo es. Y siempre va a tener o la característica de mamá o va a tener la característica de papá o la mezcla de los dos. O del abuelo o de la abuela. O del abuelo. Que es posible. Así bueno, mismo. ¿qué son los patrones de crianza para los adolescentes? Para que podamos entender y asimilar esto. Más bien es para que los padres puedan reconocer cuáles son los patrones de crianza. ¿Y de dónde saco eso yo? Ese patrón viene de atrás, de mis padres, como acabas de decir. Claro. ¿De qué manera a mí me criaron? ¿Qué es lo que yo voy haciendo? Voy tomando esas características de mi crianza y la que yo considero que fue útil para mi formación, para ser el adulto que soy ahora, lo voy tomando y lo voy replicando con mi niño. Y lo que consideré que mis padres a lo mejor no fue lo correcto, ahora lo aplico de otra manera con mis hijos. ¿Tiene que haber un criterio de coincidencia entre papá y mamá? Totalmente. O mamá que es sola, o papá que es solo, o los abuelos que están como... La familia hoy es diversa. Así mismo. Y tiene diversos tipos de constitución. Pero cuando hablamos de coincidencias en el desarrollo y la educación de nuestros adolescentes, ¿cómo coincidimos, por ejemplo? Y los adultos tenemos que hacer un pacto. Epa. Porque, ¿qué pasa con nuestros adolescentes? Sí. ¿Qué pasa con nuestros niños? Son sumamente vivos. Saben a quién recurrir cuando alguien dijo no. Entonces, yo creo que primero tenemos que conversar los adultos, ponernos de acuerdo y cuál va a ser la postura ante ciertas situaciones. No enfrentarnos tampoco frente a los niños. Eso se habla a puertas cerradas porque ellos están escuchando. Le estamos enseñando a estar enojados, a asumir nuestros comportamienros, no nos damos cuenta. Y me parece muy importante lo que usted está diciendo en ese sentido. Entonces, ¿cómo identificamos esos tipos de crianza de los adolescentes? Cuando decimos que la educación positiva en esta época de pandemia sea de esta manera, o sea, con estos consejos. Pero quizás los chicos de hoy están afectados por la tecnología, ya empiezan a ser, no sé si chicos millennials, pero tienen otros modelos, otros estereotipos. Quizás el modelo de papá y mamá ya no es lo suficientemente fuerte para imponer esa modalidad en la casa. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tomamos, como te dije hace rato, experiencias de todo lo que vivimos antes. Y esta crianza positiva se plantea ahora por el hecho de que no precisamente con el autoritarismo o yo dije no y acá no se hace nada, no se hace lo que yo digo o se hace lo que yo digo, como que ya no funciona.
y mucho menos con nuestros adolescentes cuya característica es esa, el enfrentarnos, porque ellos están buscando también el posicionarse como personas. Y ese enfrentamiento es lo que muchas veces nos aleja, como papá, como mamá, nos aleja de nuestros niños. Y ahí es que perdemos ese relacionamiento y esa confianza con nuestros niños. Tenemos que aprender a conversar. ¿Cómo logramos ser amigos de ellos cuando estamos un poco alejados de esa situación? A veces nos ocurre, resulta ser que, bueno, este es un buen momento para aprender entre ambos, papá, mamá y los chicos en la casa. Nuestros adolescentes están con diversas formas de manifestaciones y ellos quieren crecer, tienen el deseo de crecer, pero tenemos que coincidir en esos aspectos. ¿Cuáles son las características de esta crianza positiva para que papá y mamá puedan identificar? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño necesita ver en nosotros una autoridad, no un amigo que le oculte a papá o le oculta a mamá las cosas. ¿Puede ser esto que tenemos en pantalla, por ejemplo? Ese es un tipo de crianza. Sí. Es estilo autoritario. Inclusive que nosotros como adultos ahora reconocemos que a lo mejor este fue nuestro tipo de crianza. Sí. ¿Y qué sucede cuando hay este tipo de crianza? No hay esa conciencia de por qué está mal lo que estoy haciendo, sino que yo respondo simplemente, a lo mejor como adulto, a un jefe que si no me mira yo no hago mi trabajo. Entonces no existe esa conciencia. ¿Por qué no necesariamente tengo que utilizar solamente esto? Porque no hay conciencia. Cuando soy adulto, cuando soy niño, me doy cuenta que no solamente respondo solamente cuando hay una figura de autoridad. Entonces no hay conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Claro, la autoridad no puede estar presente y uno no va a hacer el bien o va a hacer el mal. Cuando no está mamá, ¿qué va a suceder? Yo voy a hacer porque sí. Porque solamente cuando tengo la autoridad... Pero puede decir mamá le gusta así o papá le gusta así. Y, así, pero, y hay que ser correcto. Pero eso sucede más bien con los chicos. Hay que tener la etapa evolutiva en la cual se encuentra nuestro niño. Los chicos de 6, 7 años sí ven la figura de papá y de mamá sí como autoridad y lo que ellos dicen palabra santa, como solemos decir. Pero a partir de los 9, 10 años, los chicos ya empiezan a cuestionarnos. Claro. Y eso es lo que cuesta tanto, el dar esa explicación del por qué. Es mucho más fácil decir porque yo digo y se terminó ahí. Y la conducta del niño es automática. Yo automáticamente como niño dejo de hacer porque me gritaron, porque me ordenaron. ¿Hay otros tipos de crianza a las cuales también podamos ir o invitar a desarrollar en casa con nuestros adolescentes? Por sobre todo esta crianza positiva, porque las que vamos viendo ahora son las distintas que estamos viendo actualmente. El padre que no deja ser al chico, que no escucha al chico, o el opuesto, el que le deja hacer todo, porque a lo mejor él en su adolescencia dijo, mi papá no me dejó hacer esto, entonces yo voy a dejar que haga mi hijo todo lo que quiera. ¿Y eso no está bien? Claro que no. Los niños sí o sí, y ellos reclaman esa autoridad y ese límite, inclusive cuando uno conversa, cuando da los talleres, sí, cuando trabajamos con los adolescentes, ellos dicen, nosotros necesitamos también de eso, de esas pautas, de esos límites. O sea, necesitamos que papá y mamá sean así, ellos reconocen de que eso tiene que estar presente. Así mismo. Y cuando hablamos de los límites, ¿cuáles tienen que ser esos límites cuando hablamos del adolescente? Porque el adolescente es más dúctil, es más explosivo, por ahí ya no tiene ya no el padre o la madre son tan santos como antes. Te lo dijo, licenciada. ¿Cómo seguimos trabajando en esa construcción de la autoridad? Porque la autoridad no es una persona mala. Claro. La autoridad es simplemente quien es el proveedor del hogar, que son los padres, y que son los que establecen... a ver, pregunto yo, ¿está bien decir, esta es mi casa? ¿O en mi casa se hace lo que yo digo? ¿O esta es la casa donde vos estás viviendo? Por eso. Y ese es el estilo autoritario. Ahí está, por eso. Así mismo. ¿Y el permisivo cómo sería para que no...? Y el que quiere, el chico, no hay límites. El chico quiere salir a las 10 de la noche, bueno, salí. No, el chico quiere hacer esto, hace. Eso no. ¿Por qué? Para no confrontarnos. Y esta situación se da mucho en los padres que están separados. Y los niños nos utilizan. Yo ya le pedí a papá o yo ya le pedí a mamá, mamá me dio permiso, él me va a recoger. Y cuando no hay esa comunicación en los padres, entre los adultos especialmente, y acá hay que hacer un énfasis en la conversación y en la comunicación permanente que tienen que hacer los padres en lo que es la crianza. ¿Qué es lo que yo quiero
para mi hijo. Obviamente el padre lo único que quiere es lo mejor para su hijo, pero dentro de eso, mejor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que salga un adulto correcto y responsable? ¿Qué es el estilo negligente? El estilo negligente es el que tengo tanto trabajo, estoy tan absorto en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, que esa crianza la dejo a otras personas. ¿A quién? ¿A la docente? Dejo en cierto horario a los docentes, en cierto horario a los vecinos, a los familiares, a la abuela, que se queda con la tía. Y yo llego a las 10, las 11 de la noche y ni siquiera me entero de qué sucedió. Claro. Entonces, nos enteramos después cuando el sistema evaluativo dice que nuestro hijo anda mal. Si es que nos enteramos. Si es que nos enteramos. O cuando las notas llegan. Así mismo. Bueno, entonces, ¿cuál tiene que ser el tipo de crianza ideal en este sentido? Ya que hablamos el autoritario, el permisivo, el negligente, acá está el democrático, estoy viendo también, hay otro. ¿Es este? Es encontrar el punto medio. Es tratar de buscar con el diálogo el punto medio. Porque nuestros niños hacen cosas y tenemos que saber el por qué. Y ellos tienen que saber que las cosas que hacen tienen una consecuencia, ya sean positivas o son negativas. Y por sobre todo acá lo que tenemos que sí o sí empeñarnos es en la comunicación. Que el chico tenga la suficiente confianza para decirme que cometió un error y que sepa que en mí va a encontrar el apoyo de que si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, porque si estuvo mal, por más que sea un padre, yo tengo que marcarle los límites y asumir con él el error que él cometió. ¿Y cuáles son los límites de las sanciones a veces? ¿Muy exageradas, muy suaves, muy medianas? Todo depende de la edad, de la edad del chico. No es lo mismo castigar a un chico de 5 años, ponerte en tu habitación con un adolescente. No pueden ser los mismos castigos, por llamarlo de alguna manera. Son totalmente distintos y por eso volvemos y enfatizamos. Tengo que conocer a mi niño, qué es lo que le gusta y por sobre todo por qué esa acción, del por qué. Que es toda una expectativa trabajar con los adolescentes hoy en día. Con todas las edades. ¿Varones y nenas son distintos? Tienen características comunes y de acuerdo al carácter tienen diferentes características, pero la mayoría es por la edad, al menos en el adolescente que se encuentra en la edad del reconocerse como persona y querer ser independiente. Ya pasó la etapa de depender exclusivamente de los adultos, ahora ya quiero ser un poco más libre. Entonces ahí empiezan los roces con los padres. Claro. Vemos todavía como nuestros niños. Nosotros vemos mamás que deciden, nuestros niños tiene 18 años, tiene 17 años, pero para la mamá, para el papá sigue siendo su niño. Claro. Y lo vemos de esa manera. Bueno, ¿cómo logramos ese ambiente donde realmente se mezclan estos tipos de crianza? Vemos el democrático, ese puede ser uno de ellos, donde se habla sobre diversas situaciones en la casa y tratamos, y probablemente se establece ese diálogo y se dice, bueno, chicos, queremos lo mejor para ustedes y creemos que tienen que haber límites. Y esos límites los tienen que respetar para que podamos entendernos todos en el hogar. Quizás esa sea una manera de construir un espacio de participación, porque de repente el chico puede participar, pero puede exigir mucho. Y exigen mucho. Exigen mucho. Pero los padres, ahí estamos para marcarles esas pautas del por qué los límites van a... Por ejemplo, hablando de horarios, ¿por qué yo le pido a mi adolescente que me venga a las 10 de la noche? Darle ese motivo de adulto del por qué yo estoy necesitando que él venga. Y eso ya es tarde, hoy en día. Hoy en día. Hoy es tarde ya. Así mismo. Las calles están vacías. Así mismo. Pero para los chicos ahora recién están empezando a divertirse. Claro. Y ahí vemos dos generaciones y dos emociones diferentes. El papá te habla desde la emoción del miedo, de qué le va a pasar a mi hijo a la noche con tanta violencia afuera. Pero ese es el rol de protección. Claro, y está la emoción, el chico habla desde su emoción de la felicidad de que va a salir a lo mejor a tomar algo con la compañera, se va a encontrar en el cine. Son dos emociones diferentes que hay que tratar de mediar. Y ahí es la responsabilidad siempre del adulto. Bien, el adulto finalmente es que tiene que tomar la decisión. Totalmente. No es que le permitimos al hijo a tomar las decisiones que le parezca y no es tan así. Así mismo, es el adulto que siempre tiene que tomar las decisiones, pero lo que nos cuesta mucho es explicar el por qué. El por qué yo estoy tomando la decisión. Cuando hablamos del autoritario es porque digo yo. Pero cuando no es así. Y por eso tenemos que ir cambiando esa situación
porque ya no separa de nuestros adolescentes. Claro. Y si los padres dicen, yo tomo esta decisión porque es lo mejor para vos. Pero le tengo que explicar qué es lo mejor. Okay. Cuando hablamos con nuestros niños también, el portate bien. ¿Qué es el concepto? Para mí portarme bien es salir a jugar, saltar, reírme con mis compañeras. Quizás claro, para mi madre es que yo esté a cierta hora, de cierta manera. Entonces, explicarles esos conceptos que son tan amplios. Claro, pero hoy en día los chicos están en casa, así que saben cómo comportarse dentro del hogar. Hay límites, hay una cuarentena inteligente, ellos no pueden salir de sus casas así nomás. Pueden estar cerca a unos metros de la casa. Tiene que haber cierta disciplina, no nos podemos ir quizás a 1 kilómetro de la casa. Probablemente en la cuadra o la otra esquina, pero hasta ahí. Eso es hablar de límites. Claro. Y la cuarentena acompaña esto. Finalmente, licenciada, cuando hablamos de la disciplina, cómo la estructuramos, cómo la organizamos, ¿hay realmente un decálogo al respecto? Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es la comunicación. La comunicación cuando vamos a implementar nuestra disciplina, porque nuestros niños sí o sí necesitan saber qué está bien y qué está mal. Y que lo que está bien o lo que está mal tiene sus consecuencias. Sí. Y ellos tienen que asumir con responsabilidad las consecuencias a las cuales después de realizar los actos tienen que sí o sí asumir. Claro, cuando se quebró esa disciplina, ¿cómo se actuó inmediatamente? En estos días de pandemia, vayamos a ese contexto. Lo que sí o sí tenemos que hacer es controlar las emociones, porque ¿qué pasa al adulto? Yo veo una inconducta en mi niño y lo primero que hago es alterarme. Y desde la emoción de los nervios es imposible conversar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si necesito retirarme de la habitación, me retiro y le digo, vamos a hablar después para darme tiempo a mí a respirar profundamente y contar hasta 10 o 20 si necesito. Y después retomar la conversación ya más tranquila con el adolescente y explicarle qué es lo que está sucediendo, por qué fueron los límites y esas son las consecuencias que vos a partir de ahora vas a tener que asumir por la inconducta. ¿Cómo trabajamos la inteligencia emocional en los padres? Cuando muchos teóricos y expertos dijeron que probablemente si aplicamos una inteligencia emocional, podemos incluso hasta salvar la vida de nuestros adolescentes. O de nosotros mismos, ¿verdad? Y la inteligencia emocional habla de el conocerme. Uno, primero yo tengo que conocerme como papá. ¿Cómo soy? Si soy muy impulsivo, o si soy muy tranquilo, o si soy muy nervioso. Primero empezar conociéndome a mí mismo y cómo voy a reaccionar frente a una situación con mi adolescente y complementarme con las personas que me ayudan en la crianza de mi hijo. Si yo no estoy pudiendo solo, y es imposible también solo realizar una crianza con los chicos, siempre necesitamos del consejo de nuestros padres, de nuestros hermanos, inclusive del mismo docente, porque nadie nunca nos dijo, mira, esto vos te vas a ir 2 horas a la escuela para aprender cómo ser el mejor papá. Claro. Todos queremos hacer y hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero necesitamos de esa conversación con el otro para saber qué estoy haciendo bien y en qué me estoy equivocando, quizás porque no me doy cuenta como papá. A mirarnos frente al espejo y estamos actuando bien, a ser responsables, a tener ese juicio bastante claro y a ser justos con nuestra apreciación sobre si estamos haciendo bien, ¿es conducente o no? ¿Verdad? En relación a lo que hoy hemos aprendido. Estaba viendo aquí al costado el teléfono de la Dirección de Desarrollo Educativo. Así es el mismo. 0981-289-810. ¿Mensajes contestan de WhatsApp? Sí. ¿Para consultas? Consultas, cualquier tipo de consultas. Por todo lo que sea el sistema educativo hoy en día, ¿verdad? Por lo menos relacionadas al currículum. Todo lo que tenga que ver con el área de psicología. Todo lo que tenga que ver con esa área. Interesantísimo la charla con usted hoy, licenciada. Sí. Gracias, Glenda, por estar con nosotros. Un placer. Esto ha sido Tu Escuela en Casa. Nosotros nos encontramos el día de mañana con más información, con más novedades en nuestro ciclo de charlas. Nos reencontramos. Que pasen bien. Buenas tardes. Gracias, Noemí, por acompañarnos también en lenguaje de señas. Muchas bendiciones. Gracias.